Los gemelos habían sido muy unidos desde pequeños. Es conocida la conexión íntima, secreta, que poseen los gemelos, especie de doppelganger biológico, reflejos de espejos inexistentes. Hay algo indudablemente misterioso con los gemelos. Wilfredo había sufrido un accidente en la niñez que lo había dejado imposibilitado de caminar sin ayuda de una muleta, lo cual le había agriado el espíritu, malogrando sus mejores años viviendo a la sombra de su reflejo escapado del espejo. Gunther quería entrañablemente a su hermano y había soportado los más oprobiosos insultos en los tiempos peores del hermano tullido, observando cómo sus piernas se iban resecando día a día, convertidas en ramas raquíticas. Solía decirle una y otra vez que, de estar en sus manos, desharía el mal que el destino le había hecho. Algunos maliciaban que alguna participación decisiva había tenido Gunther en el accidente de a caballo. Sabido era que los hermanos, a pesar de la conexión que los unía, solían ser competitivos en las disciplinas atléticas, sin querer ninguno de ellos salir segundo en nada. Sea como sea, Gunther se dedicó a Wilfredo como su enfermero, confidente e incluso hasta como su padre, y al final, mediante la constancia de su amor filial, había logrado encauzar a su hermano, arrancándolo a las sombras de la desesperanza y del rencor, el odio a todos y a sí mismo. Lo convirtió de un ermitaño odioso en un ciudadano del mundo. El conde, padre de ambos, y la hermana, Henrietta, pudieron respirar aliviados. Igual que el Dr. Samuels, el inglés que atendía al conde, muy mayor y bastante deteriorado de salud, aunque también tenía entre sus ocupaciones todo lo referido al pobre Wilfredo, aunque en verdad los desvelos del alma, profundamente romántica, del doctor estaban depositados en la hermosa Henrietta, a quien juraba conquistar como esposa. El conde, que había descubierto esa pasión noble de los atractivos jóvenes, parecía dispuesto a ceder a ella. Los tiempos habían cambiado, los linajes valían menos que los adelantos científicos llegados de Albión, las tierras del buen doctor. Fue por el doctor que tomé conocimiento de esta historia, que mi buen y viejo amigo Samuels pensó que sería material suficiente para alguna de mis historias. A vuestra salud, noble amigo, y al de vuestra encantadora esposa, van estas páginas. La historia en realidad ocurrió cuando Gunther debió partir a una guerra que el país estaba librando, en tierras lejanas. Uno de muchos combates. El Gunther soldado estaba exaltado e inflamado de patriotismo, cuando pasó por la casa vestido con su atuendo guerrero a despedirse de los suyos. A Wilfredo le dedicó parte considerable de su tiempo en la propiedad, lamentando no poder ir juntos a pelear por la madre patria. Nadie más valiente que el buen Wilfredo, insistía su hermano. El mencionado, por su parte, sonreía de una manera asaz procaz, y se despidió solo con un genérico deseo de buena suerte, que resonó casi bufonesco. Su hermano no pareció advertir aquella ironía mordaz. Partió al frente, donde murió en la primera carga de caballería. Fue enterrado en tierras lejanas y en su hogar fue llorada su muerte por todos, y por nadie más que por Wilfredo, quien pronto cayó en un ataque de fiebres terribles, que preocuparon al Dr. Samuels. Este no tardó en descubrir una rara necropsia que estaba atacando el organismo, era un tejido muerto que se expandía. Parecido a la septicemia o a la infección producida por una amputación de campaña. En definitiva, algo sumamente riesgoso. Samuels intentó todas las maneras de su arte curativa, se trajeron a otros expertos para, en esencia, repetir la misma inanidad de los estériles esfuerzos del doctor inglés. La necropsia se extendía desde los pies, donde había comenzado, hasta la pierna. Wilfredo sufría de la fiebre y en ningún momento volvió en sí. Se les estaba escapando de los dedos. Henrietta desplegó una atención incesante sobre su hermano, el único que le quedaba, y no se alejaba de su lecho. El conde empeoraba visiblemente de salud como resultado. Samuels comenzó a intuir un destino negro para la familia. Fue por eso que se le ocurrió la loca idea, producto de su idealismo romanticista, de querer ir a buscar el cuerpo de Gunther.
Su explicación era la sensación fantasma del miembro amputado. De la misma manera, explicó, que una pierna amputada sigue provocando una sensación para la persona. Wilfredo, quien poseía una conexión mistérica con su hermano gemelo, se estaba contagiando de la muerte de Gunther. El conde y su hija intercambiaron miradas estremecidas. ¿Y qué es lo que pretende, doctor?, preguntó el conde. Ir a buscar el cuerpo, contestó el doctor. Buscarlo e inhumarlo en el panteón familiar, rezarle misas a su descanso eterno y de esa manera exorcizar el embrujo necrótico al que el pobre Wilfredo está sometido. El conde no creía en una palabra de aquello, pero arbitró todos los medios posibles al alcance de alguien de su distinción para facilitar el viaje, y Samuels partió, luego de jurarle amor eterno a Henrietta y prometerle su alma y su vida, a lo cual la atribulada joven, no sin embeleso de su coquetería de fémina en la flor de la vida, retribuyó con las palabras de amor de las que era capaz en su turbación, aceptándolo como pretendiente y declarando haberlo amado desde el primer instante en que sus ojos se posaron sobre él. Y el buen doctor, henchido el pecho de la felicidad suprema, partió hacia su difícil misión, en la cual esperaba, idealista y voluntarioso como era, triunfar al final de afanosos e ímprobos esfuerzos. El estado de Wilfredo, no obstante, empeoró. La necropsia, no obstante, se había detenido en un punto, sorprendiendo a los otros médicos que se acercaban a inspeccionar al paciente. Las piernas se hincharon de manera espantosa, con un negro y morado, que comenzó a supurar un hedor inmundo a putrefacción. El joven estuvo al borde de la muerte. Pero no murió, así como tampoco la necrosis avanzó del punto donde se había detenido. Las piernas alcanzaron el mayor punto de hinchazón y al final se reventaron en un magma volcánico de pudrición, del cual, no obstante, emergieron dos piernas completamente sanas, que fueron el asombro y la superchería de cuantos se enteraron de aquello. Cuando, al cabo de un mes, el doctor Samuels regresó al caserón, estaba lívido de la impresión, pero no menos cuando vio a Wilfredo bailando con su hermana en el Salón de los Cristales, hallando a la familia en pleno festejo. El conde estaba bastante restablecido, Henrietta lo presentó como su novio a la concurrencia, mientras que el bello Wilfredo se acercó para felicitarlo por la futura boda con su hermanita. Nadie le preguntó cómo habían resultado sus escabrosos asuntos. No hacía falta, todos entendían el motivo de su lividez, por lo que había encontrado al ubicar la tumba del pobre Gunther. Un cuerpo de soldado con un torso vigoroso, de un auténtico golem, y con las piernas tullidas de alguien que nunca habría podido caminar normalmente a la batalla que le había dado muerte.